Muy buenas tardes, continuamos con importaciones en Colombia, con la segunda parte. En este momento vamos a definir qué es un destino aduanero. El destino aduanero es una de las primeras formalidades que se generan con el decreto 390 y las cuales deben surtirse una vez las mercancías son introducidas en el territorio nacional. Estas mercancías se consideran que están bajo el control aduanero una vez son introducidas en el mismo y hasta que quedan en libre circulación. Así las cosas, las mercancías que son presentadas a la aduana y que se encuentran en lugar de arribo pueden recibir uno de los destinos aduaneros tal como lo establece el artículo 139 del decreto 390. Mientras que las mercancías extranjeras que permanezcan almacenadas en un depósito temporal o en un centro de distribución logística internacional pueden recibir también uno de los destinos señalados en el artículo 139. Finalmente podemos decir que un destino aduanero es aquel donde la mercancía no ha sido definida y por ende pues se va a destinar a una aduana o a un depósito franco para poder después darle el trámite correspondiente, que ya sean devolverlo o destruirlo, pues en este momento es que se define qué es lo que pasa con la mercancía. Continuamos con qué es un régimen aduanero. Bueno, el régimen aduanero es el tratamiento regido por la legislación aduanera que aplica el declarante a la mercancía que se encuentra bajo potestad aduanera. Existen cuatro, o se clasifican en cuatro los regímenes aduaneros: importación, exportación, depósito aduanero o tránsito. Estos regímenes aduaneros a su vez tienen también otros regímenes y podemos decir entonces que el tránsito se divide entonces en tránsito aduanero, cabotaje y transbordo. En régimen de depósito pues no tienen incluido otro régimen, pero sí lo podemos ver entonces en el régimen de importación, que se subdivide en importación definitiva, regímenes suspensivos, transformación o ensamble y regímenes especiales. A su vez también los regímenes de exportación se dividen en exportaciones a título definitivo, exportación temporal o régimen especiales. Más Más adelante vamos a, digamos, a definir un poco más al detalle cada uno de estos regímenes, principalmente el de importaciones. Ahora vamos a mirar un tema que es muy importante, que son los Incoterms. Los Incoterms se refieren a estándares internacionales donde se definen las responsabilidades del importador y el exportador, la responsabilidad de los costos, los riesgos y algunos trámites que se deben definir. Entonces los Incoterms nos sirven como para definir bien las responsabilidades que tiene cada uno en el transporte, en los costos y riesgos. Entonces se define el Incoterms como unos estándares internacionales donde donde hay 11 términos y que estos fueron desarrollados por la Comisión de Derecho y Práctica Mercantil de la Cámara de Comercio Internacional. Incoterms se traduce como términos internacionales de comercio. Estos, pues como ya había comentado, regulan cuatro aspectos básicos de contrato de compra-venta internacional de bienes y servicios, como son la entrega de la mercancía, la transmisión de riesgos y costos, la distribución de gastos y los trámites de documentos aduaneros. A continuación vamos a mirar un video donde nos explican muy bien lo que son los Incoterms.
Los Incoterms permiten definir con exactitud hasta qué punto y momento el exportador es responsable de la mercancía y en qué momento se transfieren los riesgos de pérdida o daño al comprador. A su vez, estos especifican de manera concreta los documentos que deberán presentar y tramitar el comprador y vendedor en las distintas fases de exportación. Los términos son EXW en fábrica. Se utiliza cuando el exportador se limita a poner las mercancías a disposición del importador en sus propias instalaciones. La responsabilidad se reduce al exportador al proporcionar la mercancía al importador empacada y embalada. FAS, franco al costado del buque. Se utiliza solo en el transporte marítimo. Significa que el exportador asume los costos y riesgos del transporte hasta el muelle donde está contratado el buque por el comprador. Si se produce un problema durante la carga, el importador asumirá la responsabilidad. FOB, franco a bordo. Se utiliza solo en el transporte marítimo. Significa que el exportador es responsable de los costos y riesgos del transporte hasta que la mercancía sobrepase la borda del buque. En ese momento es donde se entrega la mercancía y la transmisión de costos y riesgos. FCA, franco transportista. Significa que el exportador se responsabiliza de los costos y riesgos hasta que ponga la mercancía a disposición del transportista principal en el lugar acordado con el importador. Si la mercancía se produce en el establecimiento del exportador, este queda obligado a cargar la mercancía en el vehículo del importador. CFR, costo y flete. Se utiliza solo en el transporte marítimo. Significa que el exportador se responsabiliza de los riesgos del transporte hasta que la mercancía sobrepase la borda del buque. Esto es idéntico al Incoterm anterior, ya que ahora el importador está obligado a contratar transportista del costo del flete. CIF, costo, seguro y flete. Se utiliza solo en transporte marítimo. Significa que el exportador es responsable del costo del transporte de la mercancía. No obstante, los riesgos de transporte están cubiertos por una póliza contratada por el exportador a beneficio del importador. CPT, transporte pagado hasta. Este Incoterm se utiliza en operaciones multimodales. El exportador es responsable de los costos del transporte o medio que se utilice hasta el punto de destino de la mercancía. Es cuanto al riesgo responsable del exportador a partir del momento en que se produce la entrega del primer transportista. CIP, transporte y seguro pagado hasta. Básicamente igual al anterior. La diferencia es que en este caso el exportador debe contratar una póliza a beneficio del importador, que es el asegurado. También es similar al CIF. Se utiliza en el transporte marítimo, mientras que en este término se aplican a cualquier modalidad. TAT, entrega al terminal. Se utiliza para todo tipo de transporte. Al exportador se hace cargo de todos los gastos y costos, incluidos el transporte principal y el seguro, que no es obligatorio. Es importante que se especifique claramente el lugar de entrega de la mercancía y que este lugar coincida con el que se especifica en el contrato de transporte. DAP, entregado en punto determinado. Se utiliza en todo tipo de transporte. El exportador se hace cargo de todos los costos, incluyendo el transporte informal y el seguro, que no es obligatorio, pero no de los costos sociales, en la importación hasta que la mercancía se ponga a disposición del comprador en un vehículo listo para ser descargado. DDP, entrega con derechos pagados. El exportador paga todos los gastos hasta descargar la mercancía en el punto conveniente. En el país destino, el comprador no realiza ningún tipo de trámite. Los gastos de aduana y exportación son asumidos por el vendedor y el tipo de transporte es por la ley, lo que quiere decir que puede ser transportado por cualquier vehículo. Bueno, esperamos que les haya quedado claro los términos Incoterm. Estos presentan un término universal que define la transacción entre exportador e importador, de forma que ambas partes tengan claras los costos, los riesgos y responsabilidades. Gracias.